En esta oportunidad es mi intención hablar puntualmente de las características que diferencian a la Edad Media con la Edad Moderna. Vamos a ver el tiempo que abarcó cada uno. La Edad Media se considera el periodo de tiempo que va del siglo V al siglo XV, es decir, abarcó 10 siglos, mientras que la Edad Moderna solo abarcó 300 años, de 1453 a 1789. Muchas veces la Edad Media se la ha visto como una edad oscura o no demasiado importante. Sin embargo, si vemos los restos que han quedado de la Edad Media, vemos que fue una etapa importante, solo que los cambios se produjeron más lentamente, se desarrollaron en el tiempo y abarcaron 10 siglos, donde las características fueron más o menos comunes. Para su estudio se la divide en fases. Una primera fase, donde se fragmenta el mundo antiguo y aparecen los reinos romanos germánicos. Una segunda fase, una fase intermedia, donde se producen nuevas invasiones en la Europa occidental que provienen del norte, normandos y vikingos, del este, magiares o húngaros, o del sur, sarracenos, y cae o se fragmenta el poder de los reinos romanos germánicos y se comparte con los señores feudales. Y finalmente, una última fase donde ese sistema feudal hace crisis, mientras que la Edad Moderna son 300 años donde las características son más o menos compactas durante ese periodo y los cambios se desarrollan rápidamente. Para analizar estas edades vamos a hacerlo a través de aspectos. El primer aspecto que vamos a ver es el aspecto político. Ese debilitamiento del poder real a través de las invasiones y ese compartir el poder con los señores feudales lleva a que el poder real sea débil, mientras que en la Edad Moderna, que ya las invasiones han pasado, el rey recobra ese poder y se convierte en un poder real absoluto, fuerte, en donde se instala o se conforma un Estado moderno con las características que con cambios compartimos hasta el día de hoy. Un ejército nacional fuerte, una diplomacia, impuestos para mantener ese estado y una burocracia cada vez más grande. En el aspecto social es posible ver cómo en la Edad Media se producía una inmovilidad social, es decir, los estamentos eran cerrados, uno nacía y moría en ese estamento, a la cabeza de esa pirámide estaba el rey, luego nobles y cleros, sobre todo el alto clero, compartían privilegios y predominio, y finalmente un tercer estado en donde estaba la mayoría de la sociedad medieval conformada por artesanos, burgueses, campesinos, siervos. En el estado moderno hay una pirámide, pero está marcada por un sector privilegiado, aquel que es dueño de las tierras y no paga impuestos, y otro sector no privilegiado que mantiene ese estado, que paga los impuestos y no tiene derecho a las tierras. Y dentro del estado moderno, de esa sociedad moderna, va a sobresalir un grupo que cada vez va a tener más poder, y es el de la burguesía, que si bien pertenece a los no privilegiados, paga impuestos y no tiene derecho a las tierras, con el desarrollo económico y sobre todo con el desarrollo del comercio, ese burgués que recibe su nombre por vivir en los burgos, en las pequeñas aldeas o ciudades que cada vez van a crecer más, se va a desarrollar económicamente, financieramente, y va a establecer muchas veces, cuando su capital es importante, lazos con una nobleza venida menos a través de matrimonios convenientes. Para el burgués, porque de alguna manera sus hijos o nietos van a acceder a las tierras. Y para el noble, porque tiene el dinero que le está haciendo falta en el momento. Eso hace que la sociedad moderna tenga una cierta movilidad, por lo menos en el grupo de la burguesía. Económicamente, también van a tener diferencias. En la Edad Media, la economía era autosuficiente, cerrada, tal vez llevado por las invasiones. El comercio se desarrollaba escasamente, solo en algunos sectores se veía más favorecido, como el de la Liga Hanseática, en el Mar Báltico, o aquel que se desarrollaba en el Mediterráneo a través de genoveses y venecianos que se ponían en contacto con las rutas de la seda y la ruta de la especiería. En su gran mayoría, la Europa occidental tenía una economía autosuficiente
y desprovista de lujos. Consumían lo que se producía en el feudo. La Edad Moderna va a marcar cambios con esto. Una vez que se produce la toma de Constantinopla en poder de los otomanos, el comercio por el Mediterráneo empieza a disminuir y los reinos que habían empezado a dedicarse a la navegación de ultramar y que estaban fortalecidos como España y Portugal, que van a ser los pioneros en este caso, van a desarrollar con los adelantos científicos que han aparecido una navegación de ultramar. Esta navegación de ultramar que Portugal desarrolla circunnavegando África y España decide, con los adelantos técnicos que existen en la época, navegar hacia el Atlántico, le van a dar la posibilidad de un comercio más globalizado, de conocer nuevas regiones, nuevos productos, y esto hace que el comercio sea la actividad económica que más se destaque en la Edad Moderna, con una economía abierta de mercado y, por decirlo de alguna manera, globalizado también. Hemos analizado el aspecto político, el aspecto social y el aspecto económico. Ahora vamos a ver el cultural. Mientras que en la Edad Media, las pestes, las invasiones, de alguna manera favorecían el teocentrismo o que el hombre, la vida del hombre girara en torno a Dios, la Edad Moderna, con el despertar de la ciencia, del espíritu antropocentrista, es decir, el hombre se interesa por sí mismo, se interesa por conocer sobre el pasado y también sobre lo nuevo que le espera, en la búsqueda de nuevos adelantos, hace que ese espíritu antropocentrista marque su vida y desarrolle, o lo podemos ver reflejado en el desarrollo científico, en lo nuevo que le empieza a llamar la atención al hombre, y también en el desarrollo artístico. Los desnudos, el color, abandonan las representaciones artísticas, hieráticas y marcadas por el mundo religioso. Nos falta ver qué cambios se producen también en lo religioso. Durante la Edad Media, la Iglesia fue el pilar, no solo espiritual, sino también terrenal, que marcó la vida del hombre. La Iglesia tenía las mejores tierras y los mejores ejércitos. En la Edad Moderna se replantea el papel de la Iglesia Católica, inclusive por miembros de la Iglesia Católica. Se producen reformas, cambios, divisiones dentro de la Iglesia Católica. Aparece el luteranismo, el anglicanismo, el calvinismo, que van a obligar a la Iglesia a replantearse lo que ha hecho y el camino que quiere seguir. Y para eso se produce la Reforma Católica en el Concilio de Trento, donde de alguna manera sostienen aquello en lo que han sido cuestionados: la presencia de Cristo en la Eucaristía, la vigencia de los 7 sacramentos, el celibato, el volver a la vida austera, el practicar el celibato. Bueno, espero que te haya servido, que te haya sido útil y que estos datos te sirvan, sobre todo cuando te toque hacer algún cuadro comparativo.